Es una bendición ver a Josué y a su esposa creyéndole a Dios. Y yo creo que este lugar, vengo a decirles, será insuficiente para lo que Dios quiere hacer. Las aflicciones y las pandemias y las pestes y las guerras están por toda la Biblia. Y a pesar de cualquier circunstancia que se ha presentado o se presente, Dios sigue siendo Dios y quiere habitar en medio de nosotros y hacernos avanzar al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Él no te salvó nada más para que aguantes hasta que te mueras y te vayas al cielo. Mientras estás en la tierra y vas rumbo al cielo, dilo conmigo: mientras estoy en la tierra y voy rumbo al cielo, voy a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Yo soy de Cristo y vivo para complacer el corazón de Dios y hacer su voluntad, no la mía. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. Hoy quiero hablarles, tal vez pudiera parecer elemental o muy sencillo lo que voy a hablar, pero no será así. Yo creo que es algo que no nos hemos percatado de la importancia y de la relevancia que lo que tiene en la Biblia y en el propósito de Dios. Yo estoy pastoreando el ministerio, la congregación de Trigo y Miel en León, Guanajuato. Han dicho por ahí que somos la congregación más integral de la República Mexicana, por lo del trigo, aleluya. Y voy a cumplir 40 años, no de edad, de haber entregado mi vida a Cristo. Entregué mi vida a Cristo entre los 17 y los 18 años en 1982, 1983. De manera que en el próximo enero, ya para que no me acuerdo bien exactamente cuándo fue, yo digo que agosto, tal vez octubre, pero ya dije yo para enero, yo ya estaba entregado al Señor, aleluya. Así que para no equivocarme ni exagerar, porque la exageración es prima hermana de la mentira, aleluya. Dígale al que está a su lado: tú exageras, ten cuidado, ten cuidado. Estoy cumpliendo 40 años y esto que voy a compartir para mí, después de estudiar la Biblia y caminar con el Señor estos 40 años, es muy relevante. Quisiera invitarles a abrir su Biblia. Ahora hay que decir que abran su Biblia o la prendan, lo que sea que pueden hacer. Algunos tienen la Biblia impresa, otros tienen la Biblia electrónica. Y en Hechos capítulo 1, cuando algo es lanzado al mercado por primera vez, cuando después de años de investigación o de estudio logran completar un producto bien, un auto, un teléfono, cualquier invento, cualquier cosa que los hombres realizan que innova, diferente, nueva, que va a ayudar a la gente, le hacen un manual, le hacen varias pruebas y lo lanzan al mercado. Y vamos a leer en el libro de los Hechos cómo fue que la iglesia se multiplicó, cómo fue que la iglesia y dejó un modelo de cómo se multiplica. Nosotros podemos ver en Hechos 1 y 2 que después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, de todas las personas que Él bendijo, instruyó, cuidó y discipuló, quedaron 120 orando, como Jesús les pidió que esperaran en Jerusalén y no se fueran a predicar el evangelio a todas las naciones o a ser discípulos de todas las naciones, sino esperasen hasta que fueran investidos con poder de lo alto, hasta que recibieran la promesa del Padre. Y si lo leemos con cuidado en Hechos 1 al principio, los primeros 5 versículos, la promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. ¿La qué? Y Jesús los había entrenado, había vivido una vida de obediencia a Dios delante de sus ojos que los afectó. Dice Jesús en los evangelios: yo no estoy haciendo mi voluntad sino la de mi.
No hablo lo que yo quiero, sino lo que oigo hablar a mí. Un hombre, porque era hombre, 100% Dios, totalmente obediente, y vivió esa vida obediente delante de los discípulos y los apóstoles que entrenó. Esos hombres estaban afectados por haber visto y convivido con Jesús, como nosotros hoy lo hacemos cuando tenemos un encuentro con Él, pero no lo tenemos físicamente. Ellos también lo tenían espiritualmente y físicamente, y les enseñó que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y les contó muchas historias: el de las ovejas, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, y un montón cuando estuvo en la casa de Zaqueo, que dijo aquella frase: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, para enseñarles que había que ir a todas las naciones, así lo dijo, y a toda criatura a predicar el evangelio y a ser discípulos. Pero antes de ir al cielo, de ascender al cielo, dice Hechos 1, la ascensión de Jesús está relatada en Hechos 1, no en los evangelios. En los evangelios menciona también que partió, pero el relato realmente está en el libro de los Hechos. Antes de irse, las últimas palabras que les dijo fue: no vayan a predicar a toda criatura, no vayan a ser discípulos de todas las naciones, hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ellos tenían mucho conocimiento, dígalo, mucho conocimiento. Píquele el hombro al vecino o a la vecina y dígale: mucho conocimiento no es la clave para que Dios te use. Ahora, hay que aprender, porque la ignorancia espiritual sigue siendo ignorancia, y por la ignorancia el pueblo de Dios perece. Ellos tenían conocimiento, habían sido discipulados y enseñados por el mejor maestro, habían sido pastoreados por el mejor pastor, habían recibido la palabra por el mejor profeta, habían visto a Jesús como el mejor evangelista, manifestando el amor del Padre y la verdad del Padre a multitudes y a personas individuales. Habían sido entrenados por el mejor, tenían mucho conocimiento. Pedro recibió la revelación cuando Jesús dijo: ¿quién dices tú que son? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y le dijo: te lo reveló el Padre. Pero no los mandó a predicar y a ser discípulos solo con conocimiento. Les dijo: aunque tienen conocimiento y me conocen, necesitan que el otro consolador controle sus vidas. Dele un aplauso al Señor. Ahora, hoy en día, y no se ofenda a nadie, yo no he platicado con el pastor de ninguno de ustedes, y algunos me saludan porque han ido a los congresos de varones. ¿Dónde están los varones que han ido a los congresos? Ellos saben hacer el aíjole: 1, 2, 3. Si el aíjole nació en Monterrey, en un congreso de varones hace muchos años. Tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. ¡Aíjole! Y Jesús dijo que ni teniendo el Espíritu Santo había que ir a predicar, escucha, sino hasta que fueras lleno o bautizado con el Espíritu. Hoy tenemos a la iglesia cristiana en todos lados, incluyo en León, donde yo soy el encargado, el responsable principal de la congregación de Trigo y Miel y la red de iglesias, que son unos 60 pastores con 110 iglesias en todo el país. Y vamos y predicamos con conocimiento. Vamos y damos la palabra porque hemos aprendido, sabemos que hay que llevar la palabra al vecino, a tal persona, a alguien del trabajo, a un familiar. Pero a veces perdemos la perspectiva que Jesús les dijo: no vayan hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, porque Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero ustedes serán bautizados por Espíritu Santo y fuego. Y en Hechos 1:8 sucedió.
Bueno, en Hechos 2:4 sucedió, y en Hechos 1:8 leamos lo que Jesús les dijo, ¿eh? Hechos 1:8. Pero recibirán, se lo saben de memoria, ustedes se lo saben de memoria, son muy buenos con la Biblia. Recibirán poder sobre ustedes y me serán en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo. Ahora, vamos a leer enseguidita el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Las últimas palabras registradas en la Biblia de Jesús antes de ir a los cielos. Ahora, Él les dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ellos ya tenían el Espíritu Santo. Así que les está hablando de algo más conectado con que han recibido el Espíritu Santo, pero no es lo que Jesús dice que esperen para que reciban ese poder. Cuando Jesús resucitó el primer día de la semana, un domingo, lo habían crucificado un viernes antes de que dieran las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde iniciaba el día de reposo, y no era cualquier día de reposo, era el día del reposo especial después de la Pascua, después de la expiación, donde el sacerdote una vez al año entraría al lugar santísimo tras el velo con la sangre y mojaría sus dedos, las yemas de sus dedos, y empezaría a esparcir, a lanzar la sangre hacia el arca que debería estar en medio del lugar santísimo, para que el Señor recibiera la sangre como el pago de los pecados de toda la nación. Solo una vez al año el sumo sacerdote, jefe de todos los sacerdotes y de los levitas, entraría tras el velo con la sangre de un cordero de un año, preparado especialmente para ese sacrificio y examinado durante todo un año, que fuera perfecto y sin defecto. Ese cordero representaba a Jesús, porque la única sangre que puede limpiar los pecados es la del Hijo de Dios, derramada en la cruz del Calvario. Pero todos esos animalitos eran símbolo. ¿Qué eran? Del Cordero de Dios, que dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir a ser bautizado, que quita el pecado de él. Entonces, ese día de la expiación, el viernes, cuando se sacrificaba el animalito y el sacerdote entraba tras el velo al lugar santísimo, ese mismo viernes de Pascua murió Jesús crucificado en un pequeño monte con forma de calavera en las afueras de Jerusalén. Por un lado estaban haciendo el ritual. ¿El qué? Pero por el otro lado estaba sucediendo lo sobrenatural. El verdadero Cordero de Dios en aquella cruz derramó su sangre, y hasta que vertió la última, porque cuando le abrieron el costado sale un coágulo de agua y de sangre, que médicamente, si usted es médico, conoce un médico, una enfermera, es una evidencia de que el cuerpo se vació de la sangre. Él dio toda, no es una expresión poética, hasta la última gota, lo hizo. Y el relato que dice que le salió agua y sangre confirma que su cuerpo estaba vacío. Y esa sangre es como la que Jesús tomó siendo cordero y sumo sacerdote. Aleluya. Es cordero en cuanto que fue sacrificado, pero es sumo sacerdote cuando asciende a los cielos, lleva su sangre delante del Padre, no la sangre física, sino el sacrificio, para que los pecados de todos aquellos que confían en Él a través de la historia sean perdonados. Y delante del Padre a la diestra sigue intercediendo para que Él perdone nuestros pecados, pues Jesús pagó la consecuencia. El pago de nuestros pecados fue sobre Jesús. La ira de Dios que debíamos recibir nosotros por nuestra maldad vino sobre Él, y Él con su sangre nos limpió, nos perdonó y nos liberó del poder y de la influencia del pecado en nuestras vidas. Las consecuencias del pecado.
Lo sepultaron apresuradamente antes de que dieran las 6. José de Arimatea, un discípulo en secreto de Jesús. Diga, hay discípulos de la secreta. Voltea a ver a su vecino y diga, no sé si haya uno aquí. Hágale así, ayúdeme, hágale así. Dice la Biblia que José de Arimatea era discípulo en secreto de Jesús. Pero cuando se necesitó, él prestó el sepulcro de su familia. Era un hombre muy rico, muy adinerado, y tenía una tumba familiar en un huerto, en una pequeña cueva o caverna pequeña, o la cavaban, y allí adentro de esa cueva había un espacio suficiente para acomodar varios cuerpos. Él prestó su tumba, que estaba cerca de donde fue crucificado. Entonces lo bajaron rápido de la cruz, lo embalsamaron 2 hombres, Nicodemo y él, que es un trabajo que hacen con mucho cuidado las mujeres, pero por la prisa ellos mismos lo embalsamaron, lo metieron a la tumba, rodaron y Poncio Pilatos y los sacerdotes mandaron una guardia para vigilar que nadie robara el cuerpo, ¿va? Y todos se fueron a guardar el Shabbat. Pasó el viernes, diga, un día. O sea, él estuvo 3 días sepultado, pero no 72 horas. Para que de una vez se le aclare. Fueron 3 días, una parte del viernes, todo el sábado y una parte del domingo. Diga, 3 días. Digan 3 días. Pero no 72 horas. Pasa todo el sábado hasta las 6 de la tarde. Las mujeres pues todavía están, todos los judíos piadosos, no solamente es un día de reposo, es el día de reposo más sagrado después de la expiación, ya les expliqué. Entonces el domingo, al tercer día, siendo muy temprano, podemos decir que como a las 6 de la mañana, estando todavía oscuro, las mujeres quisieron ir al sepulcro porque supieron que 2 hombres fueron los que lo embalsamaron, y dijeron, tal vez por la prisa no tenían todas las especies, todas las vendas que se necesitan, vamos a pedir permiso para sacar el cuerpo, y ya está pudriéndose, pero vamos a hacerlo como debe, como Dios. Y cuando llegan siendo oscuro, así se relata en la resurrección, por lo menos en el Evangelio de Juan capítulo 20, dice que llega María Magdalena con otras mujeres y ve que la tumba está abierta, y se acerca, primero abierta, no que tuviera rayos X, pero va a ser primero abierta, y luego se acerca y la ve que está, y empieza a llorar pensando que alguien robó y está una persona ahí que ella confunde con el que cuida el jardín, el huerto de José de Arimatea, y le dice, si usted robó el cuerpo, lo trasladaron, dígame dónde está. Cuando esa persona, que en la madrugada, oscuro todavía, no lo distingue ella, le llama por su nombre, le dice María. Porque cuando Jesús resucitó, su apariencia cambió ligeramente. Ella lo vio, pero no lo, hasta que le escuchó la voz. ¿Sabes que la Biblia no describe el aspecto físico de Jesús? No hay un solo versículo que diga cómo era su nariz, si la barba era muy prominente, o sea, hay mucha imaginación de cómo lo pintan los artistas de todos los siglos, pero no hay un escrito que diga cómo era su apariencia, porque Dios no quiere que imitemos su apariencia o que nos operemos la nariz ahora que se puede, estilo Jesús, o las orejas. Él quiere que nos parezcamos a Él en el carácter. Dale un fuerte aplauso a Dios. En el interior. Yo creo que no te has dado cuenta, no sé si aquí sean muy estudiosos, pero por lo menos la mayor parte de los cristianos no saben que ese primer día que resucitó, ese primer día que en la noche se les apareció a todos los discípulos que estaban encerrados en algún lugar a piedra y cal. No fuera que como mataron a Jesús y acaba de pasar el día de reposo, ahora los romanos anden buscando, o los sacerdotes a los que siguen, para darles el mismo trato. Entonces están escondidos. Leámoslo en Juan 20 para que usted se asuste de lo que va a leer. No en el sentido de, ay, qué susto, no puedo dormir. No, se asuste de ignorante que es. Y diga, tengo que estudiar un poco más.
Bueno, vamos a leerlo para que, de veras, muchos van a decir, no lo había entendido, pastor, ok. Dice la Biblia en el Juan 1:1, y vamos a saltarnos inmediatamente al Juan 1:19, pero para que estemos en contexto. El primer día, Juan 21, no 1:1, Juan 21, perdóneme. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún al sepulcro, y vio quitada la piedra de él. Ya les relaté todo. Vamos al verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál mismo día? ¿De cuál? ¿De cuál? El día que resucitó. Resucitó muy temprano en la mañana. Me imagino tal vez a las 6, no puedo decirlo, pero más o menos, un poquito antes. Y ya era la noche, otra vez del primer día, el primero de la semana, y estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos que los capturaran. Vino Jesús, apareció, estaban encerrados, no tocaron la puerta, santo y seña, 3 largos y 2 cortos, no. Y de pronto entra Jesús a donde ellos están, dice la escritura. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Esta narración de la resurrección también está en Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24. Y en los otros evangelios dicen que unos dijeron: ¡ay, un fantasma! Así dijeron, un espíritu. Y Jesús les dijo: paz a ustedes, quietos muchachos, no soy una aparición. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo? Les mostró las manos. ¿Por qué les mostró las manos? ¿Para saludarlos? Give me five. No, porque las manos estaban horadadas. Y les mostró el que estaba abierto. Los apóstoles habían visto muchos cuerpos con la señal de la crucifixión, con las manos y pies y maltratados, horadados, pero nunca habían visto un cuerpo con esas marcas vivo. Todos los cuerpos que habían visto con esas marcas estaban, pero el que está frente a ellos se descubre tal vez un manto que trae, y aquí el costado, y les muestra las manos y el costado. Los discípulos, si se ha parecido con la misma apariencia, dicen: es Jesús, ¿sí o no? No les tiene que mostrar nada porque sería la misma, pero cambió. Por eso los 2 discípulos camino de Emaús tampoco lo reconocieron, y María tampoco lo reconoció, pero les mostró las marcas. Se regocijaron viendo que era el Señor. Entonces Jesús les dice por segunda vez: paz a ustedes, shalom. ¿Cuál es el saludo judío que significa la paz sea contigo? Shalom. Les dijo: shalom, como me envió el Padre, también yo los envío. Y ellos inmediatamente conectaron con: vayan y prediquen el evangelio de toda la criatura. Marcos, el final de Marcos capítulo 15 y 16 y Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Como me envió el Padre, yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: no los oigo. Vamos, dímelo más fuerte. No lo tenían. Válgame Jesucristo. Anduvieron con él 3 años y medio y no lo tenían. Vieron los milagros, vieron la resurrección de Lázaro, otras 2 resurrecciones narradas en la Biblia, aunque hizo Jesús muchos más milagros de los que están escritos, que si se escribieran no habría libros que los puedan contener. Pero no tenían el Espíritu Santo. Por eso cada rato como que no entendían, porque para entender las palabras de Dios o las palabras de Jesús necesitamos al Espíritu Santo, que es el que inspiró a Jesús a hablar todo lo que habló. Son uno, Padre, Hijo y una perfecta triunidad. No tenían el Espíritu. Por eso Él les dijo que iba a morir, y les dijo que a los 3 días iba. Pero no le creen porque no tienen. ¿Cómo necesitamos el Espíritu Santo? Entonces Él sopló y les dijo: reciban. ¿O no lo dice tu Biblia? Pero aunque les dijo reciban el Espíritu Santo, no fueron bautizados con el Espíritu Santo, solo lo recibieron. ¿Lo qué?
lo que, porque dice la Biblia en Hechos 1, antes del versículo 8, que se apareció resucitado 40 días, hablando a los que se les aparecía sobre el reino de Dios. Digan conmigo, ay, jole. Es que como fuimos en Aguillo 4 años, se me han quedado algunas mañas. Ahora, escúchame bien, porque o crees en la Biblia o no crees en ella. Tú no puedes creer lo que tú quieras. Se debe creer lo que Dios dice. Se le obedece en vez de examinar si sí o si no. Una orden de Dios se obedece. Una promesa se cree y una orden se obedece. Entonces, ellos tienen el Espíritu Santo, pero como algunos de ustedes sí han leído la Biblia, voy a ir a Hechos 1 para leerlo junto con ustedes. No lo estoy inventando, lo que pasa es que lees poco la Biblia. Te estoy hablando. Muchos nomás la leen cuando se congregan. Y medio, si al cabo ponen ahí en la pantalla los versículos. Sí, pero usted búsquelos. Hasta tome notas cuando pueda. En Hechos 1:1 dice, del 1 al 3, en el verso 3. En el primer tratado, estoy leyendo el verso 1, oh Teófilo, la carta, el libro de los Hechos, es una carta que le escribe Lucas, el médico de Pablo que viaja con él, el que escribe el Evangelio de Lucas también, a un hombre muy prominente llamado Teófilo, que podía pagar para que le escribieran, y él era un benefactor del apóstol Pablo. Dice, en el primer tratado, Teófilo, don Teo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue arriba, después de haber dado mandamientos por medio de él. ¿Cómo dio los mandamientos Jesús resucitado por medio de él? A los apóstoles que había escogido, a quienes también se les apareció, a quienes también, después de haber padecido, o sea, después de que fue crucificado en la cruz, después de haber padecido, se les presentó vivo. ¿Cómo se les presentó? Con muchas pruebas indubitables. Esa palabra parece dominguera, indubitable, que no deja duda alguna, que quita toda duda o inquietud. Se les presentó vivo con pruebas que quitan toda duda o toda inquietud, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso merece dos áicoles. 1, 2, 3. La Biblia dice que se apareció 40 días seguidos después de resucitar el primer día de la semana. 40 días. Diga, es sobrenatural. Dígalo. Y es que el cristianismo, en esencia, pastor, es sobrenatural. Lo sobrenatural debe ser lo natural en la vida de un cristiano. Un cristiano debería de tener una vida naturalmente sobrenatural. Porque creemos en un líder que es Dios hecho hombre, Jesús, que resucitó y luego se apareció. Ahora sí que se te apareció el muerto, aunque este no jalaba las patas, como dicen por ahí las personas, ¿no? Este es Jesús y se les apareció dándoles mandatos. ¿Dándoles qué? Y hablándoles del reino de Dios. A los 40 días después de la Pascua, porque él fue crucificado y resucitó al día y medio siguiente, bueno, más o menos, o sea, fueron 24, 12 y 12 más o menos 48 horas, pero repartidas en el viernes, en el sábado y en el domingo. Y a los 40 días ascendió, pero antes de ascender, fíjese, dice el verso 4, y entre las cosas que les decía en esos 40 días que se apareció, hablando acerca del reino de Dios y dando mandamientos por el Espíritu Santo, les mandó que no fueran a predicar, que no fueran a ser discípulos, que él los enviaba, pero que el envío se iba a hacer, iba a tomar lugar hasta que esperasen en Jerusalén la promesa
del Padre, la cual oísteis que yo les dije que les va a dar. Porque, ¿qué está hablando? ¿De qué promesa está hablando? Juan ciertamente los sumergió en agua, bautizo, de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, zambullir, echar bajo el agua un cuerpo. Literalmente, si alguien ha ido a Guadalajara o es de Guadalajara, ahí bautizan a las tortas, las llaman ahogadas. Agarran la torta, la meten abajo de la sumergen en la... Literalmente, según la palabra baptizo griega, significa que la sumergieron, la echaron bajo el agua, está bautizada. ¿Sí? Porque Juan sumergió a la gente en el agua, simbolizando cuando los sumergen que mueren a la vieja manera de vivir, y al levantarlos del agua renacen a una vida distinta, que es el mismo ejemplo del bautismo cristiano. Pero ustedes serán sumergidos. Como son sumergidos en agua para un bautizo, serán sumergidos, pero no en agua. Ellos tienen el Espíritu Santo, escucha, pero van a ser sumergidos. ¿Alguien alguna vez ha ido a una alberca, a un río? Espero que en el mar no. Y se ha hecho el muertito, de manera que uno exhala todo el aire, expulsa todo el aire, y entonces te empiezas a hundir. A lo mejor una alberca pequeña, y alguna vez se acostó, tal vez de joven, se acostó totalmente en el fondo de la alberca o de la pequeña represita ahí, o lo que fuera, una tina, lo que fuera, y ves hacia arriba, digo, si abres los ojos y estás totalmente cubierto. Eso es bautizarse en su sentido literal. No necesitas, cuando te bautizan cristianamente, hacerte el muertito allá, pero el asunto es que significa muerte, porque a la gente la meten en la tierra, en un hoyo, y la cubren la sumergen en el bautizo de Juan lo sumergían pero Jesús dijo, van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y este bautismo, este estar cubierto por Él, les dará un poder. Un poder. La palabra original es dunamis. La palabra que usó el Espíritu Santo, que el idioma que se hablaba era griego koine. Era una parte del griego, pero no el griego que hablaba Aristóteles, Platón. Los griegos conquistaron el mundo con Alejandro el Magno, el Grande, y unieron las naciones hablando y luego vinieron los romanos y conectaron las ciudades, los reinos más lejanos, construyendo caminos para que caminaran sus legiones de soldados y trajeran las mercancías de todas las naciones. Y Grecia o los griegos enseñaron un idioma y los romanos conectaron el mundo. De ahí el famoso dicho, todos los caminos llevan porque los romanos los hicieron para desplazar las mercancías de todo su imperio hasta Roma, la capital, y que las legiones de soldados y las carretas caminaran por ahí. Entonces les dice que va a haber un dunamis. Al ser bautizados en el Espíritu Santo, recibirán un dunamis. Esa es la palabra griega que está en los idiomas, en los escritos más antiguos. Dunamis suena a dínamo. ¿Qué es un dínamo? Sin un gran generador. Se pueden construir generadores del tamaño de medio estadio de fútbol, capaces de prender toda una ciudad. Lo que está diciendo Dios es que te va a dar un poder como el que un dínamo puede generar. Pero también la palabra dunamis suena a la dinamita, después de que la descubrieron, el famoso Nobel, de ahí el premio Nobel fue el que descubrió la dinamita, el señor Nobel, y la patentó. Se ha usado para abrir caminos, romper los cerros más duros y más grandes. Se dinamitan y se hacen túneles, o se abren caminos, o literalmente se derrumban.
depende de la dinamita. Dios dice, el bautismo del Espíritu Santo, el estar sumergidos bajo cubierto del Espíritu Santo, te va a desatar un dunamis, un poder como de una dinamita espiritual. Dice así el texto, Hechos 1:8, recibirán dunamis, que significa aquí, lo traducen como poder. Poder como el de un dínamo, poder como el de una explosión de dinamita, pero este poder tiene propósito. Alguien dele un aplauso al Señor. Vamos, más fuerte. Porque muchas personas hemos oído del poder que da el Espíritu Santo. ¿Del qué? Pero uno siente que va a venir el Espíritu Santo para darte poder para flotar, para mover las sillas así como Harry Potter. No es un poder para que tú te luzcas, manito. Dígale al vecino, no te agüites. No es para que en mi tiempo había una caricatura del señor de las bestias llamado He-Man, y levantaba una espada y decía, yo tengo el poder. No. ¿Tienes el poder de qué? ¿El poder de qué? Les voy a dar un dunamis para que se vuelvan testigos eficaces míos en todo lugar, desde el lugar más cercano a ustedes, Jerusalén, era donde todos los apóstoles vivían, a donde todos iban y donde tenían esa casa donde estaban orando y recibieron el Espíritu Santo, para que den testimonio de mí, testimonio correcto en Jerusalén. Diga lo más cercano. En Judea era la región en la que estaba Jerusalén. Vamos a decir su estado, su región. Luego dice en Samaria, que esa era el otro país o la otra nación pegada a Jerusalén, que tenía muchos vestigios judíos, porque antes de que se dividiera el reino en dos, en norte y sur, Israel era compuesto por 10 tribus y Judá por 2. Entonces los samaritanos vienen de esas 10 tribus que quedaron allí, pero que se les diluyó la fe, porque perdieron el servicio a Dios y la vocación de adorar a Dios en el lugar donde Dios había escogido. No entro en el detalle, pero Samaria era la nación pegada a Judea, que tenía bases judías. Entonces dice Dios, en tu casa, con los más cercanos, en tu nación, en las naciones de tu alrededor, y hasta lo último, es un poder que no tiene frontera. Dale un aplauso al Señor. O sea, que si tú conoces al Señor en Cancún y te mueven a México, Ciudad de México, el poder sigue contigo. Si tú conoces a Dios en México y te mandan por alguna razón a Alemania, porque no sé qué, la empresa donde tú trabajas allá también, puedes tener el mismo poder, trasciende fronteras. Y ese poder lo puedes recibir y mantenerlo contigo 5, 10, 20, 30 años hasta que Cristo venga. Pero el poder no es para que tú hagas con ese poder lo que tú quieras. Recibirán poder, y ahí les va. Yo sé que no les va a gustar, ya no van a querer que venga a predicar. Para ser testigos. La palabra testigo, en esta porción, los traductores de nuestra Biblia al castellano, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, el traductor y el corrector, el que corrigió la traducción y el que hizo la traducción, vieron que la palabra original era muy fuerte para su tiempo, porque la palabra original que se traduce testigo es martirus. Martirus. ¿A qué suena martirus? Pero el problema de decir que seremos mártires es que todos terminan muertos. Gracias por su entusiasmo. Digo, todos vamos a morir, pero un mártir es alguien que vive una vida no centrada en sí mismo. Vive para algo más grande, de tal manera que está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene, hasta su propia, por una causa en la que cree que va a dar un bien mayor. Pero el cristianismo hoy está totalmente al revés, Josué. Los cristianos vivimos una vida para que Dios nos dé lo que nosotros queremos. 1, 2, 3.
Y el mártir no vive para hacer lo que él, sino vive para agradar o cumplir un propósito de una causa mayor. Pero no lo hemos entendido, y yo quisiera que tú me apoyes a recaudar firmas para mandar una carta a las Sociedades Bíblicas Unidas para que pongan la palabra como es. Pero es que si te dicen eso, pues mejor le sacas al parche. Fíjate lo que dice el original: recibirán un dunamis, que es un poder como del de un generador que puede producir 100,000 o 1,000,000 de voltios para prender toda la energía de una ciudad, o como un poder de una dinamita que rompe lo más duro, lo más compactado para abrir un camino. Y ese poder te es dado para que seas mártir de Jesús. Vivas una vida no centrada en ti mismo, no centrada en ti, sino vivas una vida, o le des tu vida a Dios para que Él vivas lo que Él quiere hacer en tu vida en esta tierra. Y la manera no egoísta, principalmente, no enfocada en lo que tú quieres, tú necesitas o tú debes, sino una vida centrada en lo que Dios te pide que hagas, va a dar testimonio. ¿Va a qué? Impactante a las personas que te rodean. No importa si estás en tu casa, si estás en tu país, si vas a otro país o hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú estás bajo el Espíritu Santo, bautizado, sumergido, lleno, cubierto. Ya no vives para ti, vives para aquel que murió en la cruz por ti, que pagó con su sangre hasta la última por tus pecados, y que aún todavía hoy fallándole, sí, a todos los que todavía fallamos, levanten la mano los que todavía ocasionalmente pecan. Ya no practicamos, pero a veces, y que Él todavía nos sigue perdonando e intercediendo delante del Padre por nuestros pecados, porque Jesús murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Alguien dele un aplauso a Dios. Entonces vivimos para agradarlo a Él. Diga conmigo: yo tengo una causa. No lo oigo, grítela con enjundia: yo tengo una causa. Es la causa de Cristo. Salvo que usted no haya entendido qué pasó en la cruz. Es el entendimiento que tenemos del amor de Dios por nosotros el que nos cambia, nos transforma y nos hace vivir para agradarlo a Él. Pero yo creo que como muchos de nosotros venimos de la 14, entiéndase en clave la 14. Yo fui monaguillo, vengo de una familia con 2 tíos curas. ¡Ay, jole! 2 tíos curas. Y uno de ellos me llamó a ser monaguillo 4 años. Estudié en escuela de jesuitas 14 años e iba a misa todos los domingos y comulgaba. No es algo que todos puedan decir. Y como yo vengo de un extracto religioso, educado para ser una persona moral, temerosa de Dios, sabiendo que hay 9 pecados capitales y todos los demás son veniales y se pueden perdonar, pero los mortales son cañones. Y todo lo que te enseñan en esa enseñanza de esa enfoque cristiano, si tienen a Cristo pero muy escondido. Bueno, yo no lo encontré, tan escondido que no lo encontré. Cuando yo le dije a Jesús: te quiero conocer, en la tercer fila de una parroquia, cuando yo lloraba porque mis papás se estaban divorciando, habíamos quebrado, mi papá quebró con varios millones de pesos o de dólares, y estaban amenazando con el divorcio, y nos cortaron la luz, el agua, el teléfono, todo fue un caos, todo junto, parecido a lo de Job, pero en nuestra versión de nuestra familia del Castillo. Yo clamé después de misa en la tercer banca de una iglesia durante 3 meses, diciéndole: Dios, entre Padres Nuestros y Aves Marías, porque es lo que a mí me enseñaron, de que así era como hablabas con Dios, entre los Padres Nuestros y recitar las Aves Marías, ayúdame, Señor, no puedo. Y me escuchó en la tercer banca de una parroquia.
y mandó un compañero mío de trabajo desde San José de Costa Rica. Algunos ya conocen mi testimonio porque lo he contado con los hombres muchas veces, para que durante 1 año o 9 meses me predicara y al final de 1 año yo me entregara a Jesús. Era duro, duraznito, duro, pero más es poderoso el poder y el propósito de Dios, que se abre camino en medio de todas las negativas, obstáculos y payasadas que hacemos para rechazar a Cristo. Yo rechacé el entregar mi vida a Cristo como que 10 veces, hasta que aquel día a las 2 de la mañana, ya medio cansado, nos habíamos quedado haciendo unos informes, dormíamos en el mismo cuarto, él en su cama, yo en la mía. Hay que aclararlo, antes no había que aclararlo, hoy hay que aclararlo. En muchos lugares donde viajamos, hacíamos las pruebas que teníamos que hacer, llenábamos los informes, era la 1:30, apagamos la luz, él se lavó los dientes, yo también, nos fuimos a nuestra cama, tomamos un poco de agua y acostado me dijo: ¿quiere rendir su vida a Cristo? Ya me agarró cansado. Me había estado predicando 1 año y con su ejemplo, y Dios como que me atrapó y le dije: está bueno, y entonces ya nos podemos dormir. Sí, pero haga esta oración. Fíjese qué persistente. Y empezó: repita conmigo, Señor Jesús. Felipe, sí, repita conmigo. Sí, repito, diga, Señor Jesús. Felipe, ¿qué? Repita, estoy repitiendo, no lo oigo. Estoy repitiendo con la mente. No, con la mente no, con la boca. Ay, Padre. Señor Jesús. Señor Jesús, más presionado que motivado. Hice la oración, me dormí. No pasó gran cosa, porque la Biblia dice que debes repetir, decirlo con tu boca y creerlo. Pero 3 meses después de ese día, el 11 de enero, el 11 de marzo, 2 meses, ¿verdad? Enero, febrero, marzo. El 11 de marzo, estando yo en mi cama leyendo la Biblia, me vino el leer la Biblia. Así no, o sea, sí la había leído porque estudié con jesuitas, pero me vino estar leyendo la Biblia por 1 semana. Y de pronto, ese día, el 11 de marzo, le dije: Dios, pues yo creo que no he cometido pecados muy grandes, como los que pecan mucho. Yo me acuerdo de estos pecados, perdóname. Como me dijo el ingeniero Jorge, que era mi compañero de trabajo, perdóname porque tú moriste. Él dice que tú moriste en la cruz por mí. Y le dije 10, 12 pecados que me acordaba, los que eran obvios. Dije: pero si se me olvida algún otro pecado, recuérdamelo. No hubiera dicho eso. Mira que te digo lo que pasó. El Espíritu Santo me empezó a recordar las travesuras y los pecados desde los 3 y 4 años. Y se me vinieron y empecé a llorar, a sollozar, y perdóname por esto, y por cuando falsifiqué la firma de la materia que, o sea, empecé y cuando me robé un carrito de Sambors y que fui por los dulces y lo eché en la bolsa de los, exacto, empecé a yo decía que no, 2 horas. Se me tapaba la nariz y mi hermano estaba dormido en el cuarto en nuestra casa, en otra cama y yo en otra, y me iba así callado y me sonaba y me drenaba la nariz. 2 horas hasta que sentí que ya se acabaron y ya no dije nada. Y dije: no, sí son muchos, perdóname porque yo creía que no era tan malo. Y lloraba: perdóname. Pero si, como dijo el ingeniero Jorge, tú moriste por todos mis, aunque no lo merezca, perdóname. Me acosté, me dormí y algo sucedió al siguiente día. Y desde ese día hasta aquí, hace 39 años. La Biblia dice que en el momento en que hay
ese cambio de mentalidad, porque el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoim, que significa cambio de mentalidad que produce un cambio de dirección. Hay mucha gente que dice, ahora ya entiendo, pero no cambia no entendió bien. Entendió con la mente y no con él. Es importante tener conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente para vivir una vida que agrada a Dios. Las mentes más ilustradas en la Biblia, los que tienen los mayores doctorados en la historia de la humanidad, en la teología, se han vuelto ateos, porque el conocimiento envanece, mas la gracia edifica. Hay que conocer, pero para aplicarlo. La Biblia, más que un libro para estudiarlo, es un libro de instrucciones de vida. ¿De qué es? Lo lees, lo entiendes, lo aplicas. Dígalo, lo leo, lo entiendo, lo aprendo, lo aplico. Dígalo, leo, lo entiendo, lo aprendo, lo aplico. Entonces cobra vida. Pero si tú nomás lo lees y no lo entiendes, dice la Biblia en Mateo 13, en la famosa parábola del sembrador, Jesús la está narrando. Cuando alguien oye la palabra o recibe la semilla, pero no la entiende, se compara al que fue sembrado junto al camino. Que como no se entierra la semillita, vienen las aves del cielo y se la comen. Dice, si tú oyes la palabra pero no la entiendes, la recibes con gozo, pero por no entenderla viene el malo. Palabras de Jesús en Mateo 13. Y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Diga, no solo debo oír la palabra, la debo entender. Por eso la oigo y tomo notas. Gracias por su entusiasmo. Qué bárbaros, cuántas notas toman. Solo retenemos el 20% de lo que escuchamos. Por eso, si yo les pregunto de qué predicaron el domingo pasado, no se ofendan. Solo el 10% de ustedes lo va a recordar. Ni siquiera recordarán el título ni el versículo principal. Estoy hablando en serio. Por eso hay que tomar más si tienes más de 50. Te urge tomarlo. La mente ya no jala igual. Pero el que escucha y anota, escucha, esto está comprobado. El que escucha y retiene el doble que el que solo escucha, el 40%, al escuchar y anotar. Los ojos, cuando tú anotas, los ojos captan, tienen la imagen de lo que anotaste. Pero si tú escuchas, anotas y luego te vas a tu casa y limpias o las repasas o las cruzas con alguien, porque a veces anotamos tan rápido que no se les ha pasado, no nos entendemos ni nosotros mismos. ¿Qué fue lo que parece que dice abuelo o a verás? Entonces le dice al otro, ¿cuál fue la porción? Entonces limpias las notas o las compartes para arreglarlas, aprendes el 70%, retienes el 70%. Si tú oyes, anotas, compartes o limpias las notas y luego le das lo que anotaste, lo enseñas aprendes, retienes el 85%. Es muy sencillo. No es una manda de rodillas de aquí a Chetumal con 2 nopales en las rodillas. Es que escuches, anotes, repases o limpies las notas y luego se las digas a alguien. Entonces retienes el 80%. Y si tú le compartes a cuatro veces tus notas a alguien, retienes el 100%. Pero si nomás escuchas y ni siquiera entiendes, ahí te va lo que dice Jesús. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Y si tú no entiendes la palabra no te cambia. Es que dice la Biblia, conocerás y la verdad que entiendes. Solo la verdad que entiendes te hace libre. Puedes conocer la verdad, pero no entender la verdad. Ellos conocían la verdad, los apóstoles conocían la verdad. Estuvieron frente al que dijo, yo soy
Sabían que el sistema judío de sacrificios no era tanto la voluntad de Dios, que Jesús era el sacrificio. Lo sabían, pero no lo entendían. Cuando vino el Espíritu Santo, entendieron, y se les apareció 40 días enseñándoles. ¿Se acuerdan que les hablé esta parábola? O sea, les empezó a aclarar todo lo que dijo, porque ahora tenían el Espíritu Santo. Pero les dice, para que puedan comunicar, tienen que recibir un poder divino. Ahora, si vi el teclado, ¿verdad? No sé, ¿tú lo tocas o hay otro que lo toque? Para que tú recibas. Bueno, tú lo tapas, le encanta tocar el teclado. No dije que ya voy a terminar, apenas le dije que tocar el teclado. O sea, no, es que él ya dijo que no he dicho, dije que iba a terminar. Tampoco digo que me voy a tardar mucho, pero nomás lo llamaba, lo mandé, le pedí que tocara el teclado. Déjenme en paz. Porque algunos dijeron ya va a terminar, yo no dije eso. Entonces tienen el Espíritu Santo y tienen conocimiento directo. Ellos comieron con Jesús, palparon a Jesús, vieron a Jesús, olieron a Jesús. Pero Jesús les dice, aunque ya tienen el Espíritu Santo para entender lo que les hablé, no lo vayan a compartir sin poder. ¿Sin qué? Hoy tenemos la iglesia compartiendo de Cristo la verdad. Muchas personas han conocido la verdad y un buen grupo entiende varias cosas de la Biblia, pero no hay poder. Sí, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, y como dice 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, somos templos. Él habita en... Algunos son unas capillas, otros unas catedrales, pero somos templos. Algunos son chiquitos, otros son grandotes. Tenemos el Espíritu, pero no es lo mismo tener el Espíritu Santo a ser lleno del Espíritu Santo. Yo no te quiero venir a ofender, pero en mi experiencia, la mayor parte del tiempo pasamos una vida cristiana sin ser llenos. Entonces solo hacemos lo que Dios nos mandó a hacer con el conocimiento que tenemos. Y la vida cristiana, según el manual, que es la Biblia, en el modelo original, que es la primera iglesia, la de los libros de los Hechos, la que estaba en Jerusalén cuando recibieron el Espíritu Santo, esa iglesia sí tenía, sí tenía poder. Por eso cambiaron el mundo, y no lo cambiaron en 10 años ni en 100, 250 años con poder y verdad les tomó cambiar el mundo. Y la bestia de los dientes de hierro, que así se describe el Imperio Romano, el más cruel desde los babilonios, los persas, los medos, los griegos y los romanos, el más cruel es el de los romanos. Fue domado por los cristianos, que menospreciaron y dieron sus propias, derramando por la causa del evangelio. Entonces el emperador Constantino, en el año 330 y fracción, suspendió la persecución para los cristianos para siempre, porque su esposa y su mamá se hicieron cristianas y se bautizaron. Y el Imperio Romano ahora financió a todos los pastores para que predicaran el evangelio. Bajo el Imperio Romano y otros imperios anteriores, todos los días se trabajaba, de lunes y de domingo de hecho el domingo era el primer día. Por eso dice la Biblia que Jesús resucitó el domingo. No se descansaba. Pero cuando el emperador Constantino declaró ser cristiano y que todo su imperio sería, apartó el domingo y le dio un decreto a todo el imperio que el domingo no se trabajara, para que los cristianos de su imperio, que entre comillas él creía que todos, pero pues no era por imposición, es por convicción. ¿Cómo es? Tuvieran un día para celebrar
la resurrección de Cristo y reunirse a adorar a Dios. El domingo fue proclamado día de descanso en el Imperio Romano, que dominó el mundo por 1000 años. El Imperio Romano, desde 300 años antes de Cristo hasta 700 después de Cristo, dominó los 3 continentes antiguos: África, Asia y Europa. Declaró Dominos, el día de Dominos, domingo, el día del Señor. El domingo se descansa porque el emperador Constantino, aconsejado por los pastores y obispos de su tiempo, cristianos, dijo que trabajaran 6 días, como dice Génesis, y un día. Los judíos lo hacían. Los judíos descansaban el famoso, pero el emperador dijo: no, descansaremos el domingo, porque aunque Jesús murió bajo la ley judía, resucitó el primer día de la semana. Ese día lo celebraremos. Estaremos conscientes de su muerte, pero celebraremos. Estaremos conscientes de pero celebraremos. Porque antes de la resurrección hay crucifixión. No puede haber resurrección sin crucifixión. No puede haber poder sin entrega, sangre y sacrificio. La vida cristiana es una vida de entrega, en un sentido de sangre y de sacrificio. Lo que los cristianos hoy no quieren hacer. Ellos quieren venir a Cristo para que les dé una casa más grande, un mejor trabajo, 2 coches y les ayude a ganar más. Y Dios lo va a hacer. Puede bendecirte, quiere bendecirte, porque Él es un Padre bueno. Pero esa no es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es que tú, por gratitud, por entender lo que Jesús hizo porque íbamos directo al infierno a exceso de velocidad, y en un acto de amor más grande del que podemos entender, metió su mano a la vida de lodo y de pecado que cada uno vivía, y nos rescató de ahí y nos lavó con su sangre, y ahora nos tiene como un anillo de oro en su mano. Porque entendemos un poco de su amor, le decimos: ahora eres mi Salvador y ¿mi qué? ¿Mi qué? Salvador. Todos estamos de acuerdo. Pero Señor, ese es el que manda. De la palabra griega Kyrios, que significa amo, rey, dueño absoluto, Señor. Muchos solo quieren al Salvador, pero no quieren al Señor. El Señor te dice: ya no mandas tú. Es que yo necesito muchas cosas, Señor. Nadie se ofenda. No me importa lo que necesitas. Yo te salvé, soy tu Señor, te compré con mi sangre. Ahora tú vives para mí. Y cuando tú aceptas vivir para Dios y cumplir Él te añade. Él te añade. No que tú lo consigues perdiendo un riñón lleno de úlceras, porque tú lo puedes conseguir a base de y lleno de enfermedades, divorcios. Pero si tú vives para mí, si en vez de satisfacerte a ti, vives para satisfacerme y te deleitas yo concederé las peticiones de tu corazón. Yo te añadiré qué comer, qué vestir, dónde vivir, porque yo he visto a las flores del campo, doy de comer a las aves. ¿Tú crees que no puedo sostenerte a ti si soy tu padre y tú eres mi hijo? Las aves y las flores son pasajeras. Tú vales más que cualquiera de esas cosas. Yo te voy a proveer si pones primero mi voluntad, mi gobierno, mi reino. ¿Me ven la cara un poco de frustrado? Estoy medio frustrado con la gente de León, Guanajuato, a la que le he predicado 36, 34, 33 años. Y vino el COVID.
y dejaron de asistir. Yo los felicito. Ustedes no son cualquier cristiano. Ustedes no solo vienen el domingo, vienen entre semana. Ya te están dejando el letargo que trajo el COVID. Sí lo trajo. El temor y la comodidad. Y están diciendo: Cristo en primer lugar. Aquí estoy, Señor. Pero hay que seguir así. Todo mártir termina muerto. Por eso los traductores Reina y Valera, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, no quisieron poner mártiros. Mártir. Recibirás un poder para que te vuelvas un mártir. En estos días en México no cuesta la vida. O sea, hay lugares, algunos pequeños lugares donde matan a los pastores todavía. Aquí en México, el prejuicio religioso. Pero en la mayoría de los lugares no. Yo como con el gobernador 2 veces al año. Digo, si algo me pasara, él tiene que resolverlo. Ya no es como antes en muchos lugares. Pero tenemos que morir cada día un poquito a lo nuestro y abrazarlo porque abrazarlo de Dios requiere dejar lo nuestro para que Dios se suba al trono de mi corazón. Yo tengo que bajarme de Él. Alguien aquí le da gloria a Dios. Por eso dice Dios: tú no vas a poder hacer mi voluntad sin el poder de Él. Espérate a que lo tengas. Ahora termino con una porción. Ya quieres que termine, pastor. Ya tengo que terminar. Pero Efesios 5:18, que es la última porción que yo quería compartirles, dice: no se llenen de vino. 5:18, Efesios. Me lo sé de memoria, lo vas a poner. No se llenen de vino. No os embriaguéis con vino. No tomen tanto vino que pierden el control. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. La traducción del lenguaje actual, la TLA, una traducción más moderna, dice: si ustedes toman demasiado vino, perderán el control de sus actos. Más bien, llénense del Espíritu y déjense controlar por Él, para que Él sea el que los llene y los controle. Diga: llenarme del Espíritu, darle el control. Otra vez: llenarme del Espíritu, darle el control. Porque mucha gente hoy hemos escuchado: llénate del Espíritu, y como que uno levanta las manos así, hace uno así. O sea, pujo, hablo, me tapo las orejas, ¿qué hago? Y no te dicen. La mejor traducción de Efesios 5:18 es: llénense constantemente del Espíritu. Porque la palabra que está ahí es sed llenos. ¿Cómo dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean continuamente llenos. Ellos no tomaban agua, tomaban vino. No Bacardí, no Don Pedro, no alcohol. Lo que ellos tomaban en vez de agua era vino. Cuando se acabó en la boda de Canaán, dijo Jesús: vienen las tinajas de agua y dénselas a tomar. Bueno, sí dijo, pero antes convirtió el agua. ¿Por qué? Si toman agua. Tomar agua en el tiempo bíblico era riesgoso. Los pozos estaban muchas veces con alguna otro elemento que contaminados. Los ejércitos de todas las edades dañaban las aguas para que una nación o un pueblo fuera conquistado. Ahora, si ellos vivían al lado de un río, pues el agua de un río también, pero era riesgoso. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, que es un pastor: tú tienes problemas de tu estómago, estás enfermo del estómago, no tomes, toma, pero no estoy diciéndole que tome Bacardí.
Ni siquiera que tome vino tinto, tampoco. Era un jugo de uva ligeramente, que para emborracharte necesitabas 2 litros. Ahora, si alguien en una comida toma 2 litros de líquido, ya no come. Lo normal es tomar entre 300 y 500 mililitros de líquido. Ellos tomaban vino como nosotros tomar. Entonces Jesús está diciendo, la Biblia está diciendo esto en Efesios: así como ustedes beben líquido, pero si ustedes beben demasiado líquido, que se toman 1,5 litros o casi 2 litros de se les va el avión. Mejor, así como ustedes tienen sed, escúchame, aquí está la perla preciosa. Así como tú tienes sed y necesitas hidratarte, así debes llenarte. Porque aunque tú no sientas que lo necesitas, el llenarte del Espíritu es más importante que beber líquidos. Porque no durarías 3 días te mueres. Tú necesitas, la mayoría aquí todos bebemos entre 2 y 3 litros diarios de líquidos: agua, soda, refresco, agua de sabor, té, caldo. Así como el cuerpo necesita, tú necesitas llenarte del Espíritu. Porque lo que entra por tu boca sostiene tu cuerpo. Tu cuerpo se alimenta de lo que, pero el espíritu y el alma se alimenta de lo que ves, oyes y piensas. Tú te alimentas con lo que ves, te alimentas con lo que oyes, te alimentas con lo que piensas. Por eso medita en mi palabra, lee mi palabra, pero medita en ella de día y de noche. Por eso cántame. Por eso todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, en eso piensa. Medita en mi palabra de día. Confiesa mi palabra, porque si tú, esta palabra que te doy Josué capítulo 1, no se apartará de tu boca, para que no te apartes del camino ni a derecha ni a izquierda. Habla la palabra, y todo lo que pisare, todo lo que tú decidas tomar para que cumplas la voluntad de Dios, Dios te lo dará. Necesitamos alimentarnos de la palabra, de la presencia del Espíritu Santo, así como bebemos agua. Bueno, en ese pasaje dice vino, y sí dice vino, no estoy diciendo que no. Y era tan que era vino, que tú, porque más tomes hasta 4 litros de agua, digo, te va a dañar. Dicen que no tomes tanto, pero no te emborrachas con agua. Pero al tomar demasiado vino, pierdes el control. Mejor satúrate, en vez de vino, del. ¿Cómo, Felipe? ¿Cómo? Verso 19. Cantando. 6 formas de ser lleno del Espíritu. Efesios 5:18: sean constantemente llenos del Espíritu. Ya les expliqué el simbolismo entre el agua y el vino. ¿Sí lo entendieron o no? Que ellos, lo que está diciéndoles Dios, o es Pablo ahí, así como en cada vez que en el día o en las comidas tienen que beber vino, sustituyendo el agua, aunque sí en algunos lugares se bebía agua, sí, pero muchos bebían vino mejor, porque estaba cuidado, tenía un proceso donde los gérmenes y las bacterias se morían. Y si alguien tenía mucha sed, pues mucho vino, pero el peligro de tomar mucho vino era que perdían Entonces estamos hablando de control. La llenura del Espíritu Santo habla de quién controla tu vida. No tanto si hablas en lenguas, si te caes, si hay una manifestación, sino si vives sumergido del Espíritu, bajo el control del Espíritu. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? ¿Cómo me lleno, pastor?
¿Cómo bebo todos los? ¿Cómo bebo todos los? Canta. No, pastor, no. Canta. Canta. Hablen con salmos. Todos los salmos son cantados. El libro de los salmos tiene una nota en cada capítulo. Antes de cada capítulo hay una nota en la que se debe cantar. Fue escrito en hebreo, no lo podemos cantar porque el original es hebreo, no rima en español, aunque la traducción haya sido al castellano, no rima. Pero todos los salmos eran los himnos. Los himnos no son una porción de la Biblia. Los salmos son una porción de la Biblia con música o con un tono. Pero los himnos son una verdad bíblica. No tienen que ser un pasaje. Se puede componer un himno sobre la gracia o la salvación o la fe o la cruz. Una verdad bíblica que puede estar acompañada de instrumento o de no instrumento. Te estoy dando la definición de un diccionario de qué es un himno. Canten salmos. Dice hablen, pero los salmos no se hablan, se cantan. Hablen himnos, no se hablan. Hablando salmos, hablando himnos, cánticos del Espíritu en lenguas, cantando y alabando al Señor en sus. Verso 19, verso 20, dando gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor. Dando gracias, te llenas del Espíritu. Acá estoy, dando gracias, viviendo una vida. Es fácil dar gracias cuando te va bien. Lo difícil es dar gracias. Dad gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 6, sujetándose los unos. 6 formas de ser llenos del Espíritu, 4 de ellas cantando. A ver. O lo estoy inventando, me lo estoy sacando de la manga. Ahí están 6 formas. Dice el versículo 18: sean todos los días llenos, sean constantemente llenos. La pregunta es ¿cómo? Enseguida el verso 19 dice: canten salmos, canten himnos, canten cánticos espirituales, canten con el corazón. Y se me hace lo más difícil la 4ª forma, cantar con él. Porque muchas veces cantamos nomás una canción que nos aprendimos. Los pericos de cabeza amarilla cantan y como una persona hablan. Y muchos hemos cantado cantos para Dios como pericos. No salen del. Acá estoy cerrando. Pero cuando cantas con Él, algo te pasa. Cuando le cantas a Dios con el corazón, algo te sucede. Porque la alabanza y la adoración tienen la capacidad de que te dejes de preocupar por el entorno y de conectarte con Dios. Cuando alguien alaba, cuando alguien adora, se le olvida que le duele, se le olvida que debe. Y por un momento, mientras cantas y adoras con todo todo lo que te rodea pierde importancia, porque la alabanza y la adoración está hecha para que te conecte con Dios. Y al conectarte con Dios y hacerlo guiado por el Espíritu, cantando lo que la Biblia misma dice, algo sucede. Un poder, un dunamis empieza a entrar a tu vida. Se aviva algo dentro de ti. Te vuelves agradecido, decides dejar de quejarte, porque la queja es la alabanza del infierno. Aquí dice dad gracias por todo, pero el otro dice dar gracias en todo y por todo. Ahora, no vas a dar gracias porque chocaste. Ay, gracias porque choqué. No, así no es. Gracias porque aunque choqué, tú me guardaste. Y la señora o el señor reconoció que fue su responsabilidad y su seguro va a pagar. Y ya traía un cuarto quebrado, pero hasta el cuarto quebrado me lo van a pagar.
porque el choque fue por ese lado. Te doy gracias porque todo haces que opere para bien a los que te aman. Y me sujeto, aunque yo sea la autoridad, aunque yo tenga una jerarquía mayor en el trabajo, en la familia, en la iglesia, tengo la capacidad de someterme por respeto y temor a Dios. Esas 6 cosas suceden cuando te congregas. Hagan así. A las 3, 1, 2, 3. No, si no lo hacen ya no me voy. Participen, conectémonos. 1, 2, 3. Son fabulosos. Aquí te inducen a cantar. Levanta tus manos, cierra tus ojos, dile a Dios. Hasta los que no quieren cantar, tanto los traen que un día terminan ya haciéndolo. Y algo sucede. Das gracias, porque la palabra te enseña que aunque tengas sucesos difíciles en la vida, Dios está en control. Y a veces las bendiciones vienen envueltas en papel de dificultad. Y después de la dificultad viene la bendición que Dios te quiere dar. Entonces da gracias en todo y por todo, y deja de quejarte y sométete a los demás. Pero 4 de las 6 formas de llenarse del Espíritu en este pasaje son cantando. Y tú llegas a la reunión, ay Padre, es como un concurso, a ver quién me hace cantar. Le voy a pedir a Dios que sientas un calambre en el corazón. ¡Ay Dios! Aunque sea, canta. Todo borracho pero no se embriaguen con vino. No tomes tanto vino que pierdes el control. Mejor cédele el control de tu vida al Espíritu Santo todos los días. Ya acabé, ya acabé.